Vamos a grabar por todos los que no pueden estar aquí. Luego tengo que enviar a la hermana Leticia, la hermana Cristina, porque piensan que van a escapar del curso. No van a escapar. Hoy vamos a seguir hablando de la virtud de la prudencia y he dicho que en particular vamos a hablar de los pecados contra la virtud de la prudencia, porque si hacemos en un instante un resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora en este curso, y ha sido mucho, es que para ser santo hay que vivir las virtudes. Nuestra dignidad de cristiano exige que vivamos como Dios, como Jesucristo, y esa es una vida virtuosa. Y el criterio por el cual juzgamos si una vida o una acción es bueno o malo son las virtudes. Y hemos empezado con la consideración de las virtudes cardinales. Cardinal del cardo, cardinis, que quiere decir bisagra. Son las virtudes bisagras, sobre las cuales todos los demás giran, ¿verdad? Bisagra con B, bisagra, no con V, bisagra. Hemos descubierto esto también, ¿eh? Y baldosa también, baldosa, con B. De acuerdo, Jesús y María y José. Ahora, de resumen un poco de lo que hemos hablado de la prudencia. Hemos dicho que la prudencia es... Muy bien, fantástico. Eso va a salir luego. Auriga virtutum es el jefe, el líder de todas las virtudes. Pues el que manda a las demás virtudes. Él ve los medios necesarios para conseguir el fin y dice: castidad, al poder, o generosidad, abre tus cofres y ve de limosna a todos. Y va guiando a las demás virtudes. Hemos dicho que la prudencia también es una virtud especial. ¿Por qué es especial? Eso es una virtud a la vez intelectual y moral. Porque hay virtudes intelectuales y hay virtudes morales. Los unos tienen que ver con el bien funcionamiento de la razón, toda la razón tiene virtudes. ¿No se ve bien esta? Claro, es como están aquí a 2 kilómetros de la pizarra. No van a... Mira, sí, qué humilde, se acercan y todo. Y morales, virtudes intelectuales, son hábitos, verán que el intelecto pues llega a su fin rápido. Y moral, que tiene que ver con la voluntad. Esos son los que perfeccionan al hombre, porque siempre la voluntad libre que elige el bien y actúa sobre el bien. Entonces eso es todo a base de repetir ciertas cosas que ya hemos visto en el curso. También en prudencia hemos visto que tiene algunos actos propios. Se imagina que ahora apagan todas las luces. Los actos propios son, ¿qué hemos dicho? Aconsejar,
juzgar e imperar, que quiere decir mandar, aconsejar, juzgar e imperar. Y tiene como virtudes anexas que ayudan a perfeccionar todo eso, que también podemos repasar. Entonces es una virtud muy compleja porque empieza en la razón, bueno, es razón práctica porque tiene que ver con escoger, pero empieza en la razón y impera sobre la voluntad. Eso no vale, hay que tomar apuntes. Hay que tomar apuntes, porque si no se olvida. Luego puedo pasar el audio para escuchar de nuevo y repasar los apuntes. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Como la vigilia de Corpus Christi. ¿Y qué más? Bueno, está siempre... ya. ¿Me puede traer un trapo, Lolita? O algo para borrar. Dime un trapo mejor. Se puede lavar después. Y hemos dicho que la prudencia tiene partes. Tiene partes integrales, como todas las virtudes tienen, que son las partes que componen la virtud. Igual que la pared, la ventana, el techo componen la casa. Son partes integrales. Tiene también partes bueno, si es lo que hay, luego se lava. No, eso ya es sucio de todos modos, eso no vale para la misa. Nada. ¿Cuáles los otros tipos de subjetivas y cuáles? Potenciales, eso es. Entonces, las subjetivas, que hemos dicho que las partes subjetivas, como lo llaman Santo Tomás, son como las diferentes especies de la virtud, si no me equivoco. Entonces hay la prudencia personal, después hay la prudencia familiar y la prudencia política. Una prudencia que actúa sobre la persona misma, yo elijo los medios de santificación, y la prudencia que actúa sobre la familia o la masa de gente, o sea, la polis, la sociedad, la ciudad. Y eso es otro tipo de prudencia, porque persigue un fin diferente, aunque tendrán algo en común, ¿ya? Y tienen medios comunes. Y luego estaban las partes potenciales, que por cierto, en la prudencia, Santo Tomás dice que son cuasi subjetivas y cuasi potenciales. ¿Por qué cuasi? No estoy seguro, pero quiere decir que no del todo. Y estos eran la eubulia, que es buen consejo, la sínesis, que es el buen juzgar, ¿verdad? La sensatez. Era que es juzgar bien según la ley común de las cosas. Y después era el gnome, que era el juzgar fuera de los casos de que el sínesis normalmente juzga, aplica la ley
más amplia, la ley general, digamos. Es como es la flexibilidad en la sensatez, o algo así. Todo eso nos viene muy bien hoy porque vamos a hablar del pecado de la imprudencia. Entonces, vamos a seguir Santo Tomás de Aquino porque su exposición de las virtudes es muy ordenada y resumida. Entonces, hay otros autores que hablan de las virtudes, pero como Santo Tomás es quien es y tiene la Suma de Teología, vamos a usarlo. Suma de Teología, segunda, cuestión 50 y... no me acuerdo, lo siento, tengo mi cuaderno aquí también. 53, para que tengan la referencia. Por cierto, he encontrado justamente el tomo que tiene las virtudes, está en la Divina Misericordia en el centro. Pero cuesta una plata. Entonces, vamos a pedirle como regalo para el cumpleaños de Padre William. Bueno, es por vía de curiosidad, sí. Bueno. Es que me da dolor de cabeza estar leyendo siempre en el ordenador, aunque está ahí gratis, si quieren verlo. Vamos a ir siguiendo lo que dice Santo Tomás, ¿verdad? En la cuestión 53, artículo 1, ¿verdad? Si quieres citar la Suma de Teología, es ST 22 en numerales romanos, Q, cuestión 53, y estamos en el artículo 1. Y el primer artículo es pecado la imprudencia? Ahora, cuando hace preguntas así Santo Tomás, la respuesta es siempre sí. Hace preguntas, es una táctica retórica, te hace pensar y te da algunas razones para decir, parece que no, por esta razón y el otro. Pero en contra de esas razones y cita una autoridad. Y aquí cita la Sagrada Escritura, Proverbios 21:20, que dice: tesoro precioso y aceite en la casa del sabio, pero el hombre imprudente devorará el suyo. Es una traducción que me confunde, es demasiado poético. Pero la idea es que la prudencia es como el aceite, ¿verdad? Y los imprudentes lo derrochan, lo derraman. Que por cierto, no lo había pensado hasta ahora mismo, pero tal vez Jesús también hace alusión a eso cuando tiene la parábola de las 10 vírgenes. Porque las prudentes llevaban aceite en sus alcuzas. Que por cierto, si alguien tiene una alcuza en casa y quiere traérmelo para que yo vea. Y los 5 imprudentes usaron su aceite. Bueno, tal vez Jesús, como Él es el autor principal de la Sagrada Escritura, pues está citando su propio libro de los Proverbios. Entonces, sí, la respuesta es sí. Es pecado, la imprudencia. ¿Cómo? ¿Cómo es pecado? Voy a borrar para que tenga espacio para escribir.
Seguimos en las bisagras. Se puede decir que la imprudencia existe de dos modos. Vamos a poner con numeritos, ¿verdad? Por privación y por contrariedad. Pero luego voy a escribir esto, ¿vale? Pero solo para distinguir. Privación, contrariedad. ¿Ya? Ahora, la privación no se refiere al la simple ausencia o carencia de prudencia, que tal vez en sí mismo no es pecado. Porque las virtudes también se tienen que adquirir. Tal vez un niño que está creciendo no tiene prudencia porque no ha aprendido todavía, pero no es culpable, es una ausencia. Pero si es privación en cuanto me falta la prudencia porque he sido negligente en adquirirlo, entonces eso sí sería pecado. Y eso sí es el pecado de prudencia por privación, por negligencia iba a decir cultivar, pero él dice en esforzarse. Negligencia en el esfuerzo por adquirir la prudencia. Pues ahí tiene. Así que para la próxima confesión, es otro punto de examen de conciencia, negligencia en el esfuerzo por adquirir la prudencia. ¿Alguien quiere responder? ¿Cómo podemos adquirir la prudencia? Está muy bien. De hecho, esa es una de las partes integrales de la prudencia, es la docilidad. Yo creo que es un buen camino para aprender la prudencia, es conocer las partes integrales, que por cierto son muchas, ¿verdad? Uno es la memoria, la docilidad, había como la circunspección. Yo lo tenía ahí todo escrito, yo lo tengo escrito. Razón, sagacidad, inteligencia, previsión, atención. Es decir, cultivar ciertas cualidades del ser humano pues te hace más ágil de la parte intelectiva para percibir los bienes que necesitas. Y también de algún modo es la obediencia, claro, haciendo actos de prudencia. Cuando te das cuenta que tienes que hacer algo y a pesar de tu inercia o incluso la resistencia que experimentas a seguir el empuje de la prudencia, pero dices, pero lo hago. Pues de algún modo allí. Pero no quiero tener la respuesta siempre, pero nuestra santificación siempre viene de arriba primero. Entonces, hay que pedir la gracia. El Señor es el que nos da las virtudes. Nosotros, una vez que las tenemos, las ponemos en práctica, somos, no voy a decir colaboradores, pero somos fieles, ¿verdad? Correspondemos a las gracias y a las virtudes que Él nos pide. Entonces, hay una parte humana, que es cultivar esas cualidades, esas partes integrales,
y hay la parte divina y la parte espiritual, que es la docilidad y la obediencia a la voluntad de Dios. Curioso también, porque la prudencia cristiana es el jefe de las virtudes, pero él tiene un jefe también que es la caridad. Entonces, cuando tú amas más, como al menos ayuda, ¿verdad?, a enderezar por donde tira por un lado o el otro la prudencia. Buena pregunta. No, artículo 1 seguimos, pero... Estamos en el artículo 1. Y el segundo modo de cometer el pecado de imprudencia se llama de contrariedad. Ya, lo escribo, supongo, es mejor, ¿verdad? Peco contra la prudencia en cuanto a contrariedad cuando yo desprecio, ¿verdad? Podemos decir despreciar o rechazo, ¿verdad? De los dictámenes, bueno, aquí él dice primero del consejo que es una de las partes de prudencia, de la recta razón. Si tu razón dice que esto es lo bueno que tienes que perseguir y tú lo rechazas, lo desprecias, no me interesa esto. Pecado. Pero no solo por negligencia, sino que es un pecado activo, no es una omisión, es un pecado de acto. Yo desprecio el consejo de la razón, que es parte integral de la virtud, es parte esencial, mejor dicho, de la virtud de la prudencia. O cualquier de las partes esenciales de la prudencia, que hemos dicho que son consejo y también juicio y también mandato, imperar. Si yo puedo pecar, el consejo de prudencia dice que hago esto y lo rechazo y recibo consejo de otro fuente. O yo recibo consejo en el juicio, pero me niego a ponerlo en práctica. Me niego a actuar sobre lo que la prudencia, ¿verdad?, es contrariedad. Estoy cometiendo un acto de imprudencia. Soy un imprudente. Ahora, él también matiza entre pecado mortal y pecado venial en el pecado de imprudencia. Y tiene que ver con que, por cierto, eso sería un criterio para materia grave, que podemos hablar en otro momento, pero lo que se refiere directamente a la ley divina. Cuando Santo Tomás habla de la ley divina, se refiere a los 10 mandamientos, o a la revelación explícita de Dios. También los mandatos de Jesús, no solo los 10 mandamientos, pero lo que es directamente revelado a través de la Escritura y la tradición se llama ley divina. Entonces, si los mandatos de la ley divina... Qué curioso. Hay un perro aquí en la iglesia.
Por ejemplo, no tener perros en la iglesia no es ley divina, pero no es prudente. Entonces, como dejar el perro entrar en la iglesia no es un desprecio a la ley divina, sino es que al margen de la ley divina, es que no entra. Dios no legisla sobre animales en el templo. Está al margen, ¿verdad? Y al aceptarlo, aunque no es prudente, pero no va en contra de la ley divina y no lo estoy despreciando, pues sería un pecado venial. Pero si es un mandato de la ley divina que estoy despreciando, con ese acto de contrariedad, caigo en pecado mortal. Es lo que dice Santo Tomás. Él dice con precipitación, pero hay otros pecados de imprudencia. Hay precipitación, hay inconsideración y hay inconstancia. Inconstancia y en la ley divina, pues podría ser pecado mortal. Bueno, lo vamos a pensar. Pregunta. De precipitación, de pecado mortal. Bueno, el pecado venial ya he dicho, el perro en la iglesia. Es pecado venial. Sí, va contra la ley de la parroquia. Bueno, no tiene que ver con la ley, o sea, la ley divina pues indica las virtudes necesarias para la vida eterna, ¿verdad? Hay otras cosas que son imprudencias. ¿El qué? Sí, si tú dejas ese perro entrar otra vez, pecado venial al confesionario. Yeah. No, es solo un ejemplo que me vino a la mente, pero no sé. Conducir a mucha velocidad, sí. El Señor no manda sobre las leyes de tráfico. ¿El quinto mandamiento? Sí, podría ser. Pero la idea es acertada, es decir, que es algo que el Señor no legisla en la divina. O sea, hay ciertas cosas en la vida, muchísimas cosas que Jesús no ha dictado, no ha legislado en el Evangelio. Tal vez porque Él sabía que iba a infundir el Espíritu Santo y que el Espíritu te iba a llevar a la verdad plena. Y sabiendo que Él iba a darnos las virtudes que nos proporcionan los fines y los medios necesarios para llegar a la santidad, pues no tiene que poner una ley para todo. ¿Verdad? Lo esencial y las mismas virtudes y la connaturalidad con el bien que perseguimos, que es Jesús mismo, pues eso nos dirige. Pero tráfico es un ejemplo. Está al margen de la ley divina, no entre tráfico. Entonces, si tú conduces imprudentemente contra leyes justas de tráfico, pues no estarías cometiendo un pecado mortal. Pero sí puede ser que es una vida de otros. ¿El qué? Si estás poniendo en riesgo la vida de otros, no estás Ya. Pero si no estás poniendo, vale, entonces, pero eso ya entonces cae bajo la ley divina. Pero es una cosa, pues mira, que yo, no sé, aquí, por ejemplo, aquí hay un stop, ¿verdad? O hay una única vía y si no hay nadie aquí y voy por el otro lado por la única vía. Es imprudente que puede entrar otro carro, pero como es un trozo así, si entre otro, pues tal vez chocamos, pero no vamos a morir. Sí, pero entonces eso ya caería bajo la ley divina. Cosas de dinero, tal vez. Dinero.
Ahora, pero al final hay muchas cosas que al final son como especies de las leyes principales. Pero es apostar. Voy a apostar $5 a que gana Emelec a Barcelona. Y dice, ¡eres un imprudente! Porque Barcelona siempre gana. No. No es muy prudente porque ves que no va bien el partido pero lo haces. Ahora alguien podría decir, pero eso va en contra de no robarás porque ese dinero no es tuyo, porque pertenece a tu familia y cosas, pues bien, podemos estar aquí toda la noche diciendo cosas así. ¿Cuál es la pregunta? Ya. Imprudente podría ser la primera. Imprudencia. Tú vienes a misa con niños pequeños y tus niños están llorando. Y tú dejas que lloren en la misa. No, pero no creo que eso, o sea, que interrumpen. O sea, si es un lloro que distrae al sacerdote y que se equivoca con las palabras, entonces a veces no es prudente. Al interrumpir. Pero sí. Sí, podría ser. Es un acto de caridad también. Si el niño ya sabemos que es demasiado inquieto y vienes adelante a la misa donde vas a distraer. Eso es una prudencia. Claro, yo tengo el niño más inquieto del mundo mundial. Entonces, ¿dónde me pongo en la iglesia? Primera fila. Para que durante toda la misa pues esté dando vueltas y saltando allí delante de todos y está distrayendo a todo el mundo. Pues imprudencia. ¿Ya? Es una imprudencia. Podría ser un pecado venial. Y además eso sería como una negligencia de cultivar la prudencia, o sería una contrariedad, es que me da igual. Porque yo quiero estar en la misa y si estoy detrás no voy a escuchar nada porque el sonido aquí, no sé, quién sabe. Ya. ¿La otra? Uh-huh. Puntualmente, porque no he escuchado que pida, dame algo de comer dentro de la iglesia. Más piden dinero. Yo creo que es siempre imprudente dar gente dinero en la iglesia. Siempre. Es decir, si viene un mendigo, por ejemplo, y entra en la iglesia, un pordiosero que está allí, y entra y pide dinero, ¿sería prudente? ¿Sería un acto de imprudencia? Pues mira, yo creo que es siempre imprudente, porque como van las cosas hoy en día, hay instituciones y hay medios siempre para recibir ayudas cuando hay necesidad de verdad. Porque hay cantidad de gente que engaña a la iglesia. Entonces tenemos instituciones en la iglesia para proteger la limosna de los cristianos. ¿Ya está? Sí. No, espera. ¿Cuándo es prudente o no decirle a alguien que está haciendo una imprudencia? Cuando alguien se equivoca y que no corrige. ¿Cuándo es prudente decirle a alguno que está cometiendo una imprudencia? Ese es otro nivel. Es como... ¿El qué? Cuando esté seguro de ello y le corresponda a él decirlo. Cuando está seguro de la imprudencia y cuando le corresponde a esa persona decirlo. Está bien, porque es una corrección. Es imprudente corregir a alguien que no te corresponde corregir. ¿Y cómo sé a qué? ¿Cómo sé qué es? Bueno, un poco de... Pues tu prudencia tiene que ponerse en marcha. Y el consejo de la prudencia. Vamos a ver, ¿quién es esta persona? ¿La conozco o no la conozco? Primero, si yo no la conozco, tal vez no es lo mejor, pues acercarme y ir pues diciendo cosas. Si uno le conozco y conozco que esta persona no tiene nadie en su vida. Nadie. No tiene ni padre ni madre, ni principio de días, ni fin de años, es como Melquisedec, ¿verdad? Siempre está.
¿Y quién le va a decir? Pues, pero después digo, ¿y qué relación tengo con esta persona? Si yo le digo algo, ¿cómo lo va a recibir? Sí, por caridad, o sea, es una caridad corregir al que hierra, pero hay que hacerlo prudentemente. Entonces, la caridad impera y luego la prudencia, pues ve los medios mejores para realizar una corrección, por ejemplo. Esa es buena pregunta. ¿Cuándo es prudente? Imprudencias. Bueno, es que no hemos llegado al artículo 2 todavía y el artículo 2 habla un poco de estas cosas. ¿Cuál es la otra pregunta? Era solo que, pensando en los ejemplos que pedían, que no sé si ponerse en ocasión de pecar gravemente podría ser un pecado grave de imprudencia. Por ejemplo, Ponerse, sí. Si ya es un pecado mortal, estar en ocasión de pecado mortal. O sea, ponerse conscientemente en la ocasión, pues eso sería ya un consentimiento. Un consentimiento de poner medios para cometer un pecado mortal. Ya has puesto medios. Eso, ya. Entonces, infringiendo la ley de Dios. Bueno, vamos a intentar hacer el artículo 2. Gracias a Dios, solo hay 2 artículos hoy. Aunque son 5 artículos, o 6. Pero el 3, 4 y 5 simplemente explayan más lo que dice el artículo 2. Entonces vamos a pasar al artículo 2. Que no nos va a dar tiempo, por cierto. No da tiempo. ¿Qué es el artículo 2? Artículo 2. Santo Tomás pregunta: la imprudencia hemos establecido que es pecado. ¿Es pecado especial? Sí, ¿verdad? Porque es una virtud especial, efectivamente, ¿verdad? El peso de la lógica, ¿verdad? Brutal. Como la prudencia es una virtud especial, el pecado de la imprudencia es un pecado especial. ¿Verdad? Pero no es así simplón, ¿verdad? Pero sí que es lógico. ¿Y por qué razón? Bueno, no sé por qué ahora habla del pecado en general, pero claro, está hablando de cómo es un pecado especial de modo general. Y dijo, pues sí, que no es un pecado especial. Todos los pecados serían especiales porque son una especie de pecado entre muchos. Pero es pecado especial en general en 2 modos. Es importante tener los numeritos bien. Pues se puede decir que es un pecado en general como absolutamente hablando. Absoluto, que se refiere a todos los pecados. Y pues podemos decir que es un pecado especial porque es un pecado absoluto. Y dice que se extiende a todos los pecados. Todos los pecados es imprudencia. Eso es lo que está diciendo. ¿Es pecado especial porque todos los pecados son imprudencia? Pues podemos verlo de 2 modos. De un modo hay que decir
1a. No. ¿Por qué? Porque igual que la prudencia tiene actos propios, un acto de prudencia no es equivalente a un acto de fe, o un acto de templanza, o un acto de fortaleza. Los actos de prudencia también hay actos concretos de prudencia. Se especifica de algún modo, es un acto prudente. Aunque evidentemente como es el jefe de las virtudes, también pues involucra otras virtudes, pero él quiere decir que la prudencia hace actos propios. No es como, todo es prudencia. Y pues, sí y no. O sea, hay actos propios de la prudencia, de allí que también hay actos particulares de imprudencia. Entonces, no todos los pecados son imprudencia por esa razón. O sea, es como decir que todos los actos de virtud son actos de prudencia. Entonces, todos los pecados de imprudencia, todos los pecados son actos de imprudencia. Él dice, pues, no necesariamente, porque hay su especificidad. Pero después dice, pues sí, porque igual que la prudencia tiene algo que ver, ¿verdad?, en todas las virtudes, porque es el jefe de ellos. Es el auriga virtutum. ¿Verdad? Él influye en los otros actos de virtud, pues también pues la imprudencia influye en todos los actos de vicio, de vicios o pecados. Bueno, es lo que dice. Él diría como, no es que todos los pecados son imprudencia, que la imprudencia es un pecado absoluto que abarca todos los pecados, pero por participación, todos los pecados de algún modo participan de imprudencia, porque en algún momento tiene que imperar la razón sobre la voluntad. Entonces es lo que él dice. Entonces no vamos a decir que todos los pecados son imprudencias. Depende cómo lo ves. Esa es la distinción que él hace. En sentido absoluto. Después, hay un sentido general, no absoluto, sino general en cuanto a un género de acción que tiene varias especies. Igual que la prudencia también tiene diferentes especies de prudencia, o diferentes partes de prudencia, como el género a la especie. Entonces vamos a poner las partes integrales, subjetivas, potenciales. Pues mira, la imprudencia también es un pecado especial. Entonces, tiene, en cuanto a las partes integrales, vamos a empezar con eso. Él no empieza con las integrales, él empieza con las subjetivas, que estoy de acuerdo porque es más sencillo. En cuanto a subjetivas, pues hay la imprudencia personal y después hay la prudencia familiar, fíjate, y hay la imprudencia política,
¿verdad? Igual que la prudencia es una virtud especial porque tiene diferentes partes, que manda no solo lo particular, sino también sobre las muchas personas o otras personas. Pues también puedo cometer imprudencias en mi vida personal y puedo cometer imprudencias en mi vida como en mi vida doméstica o en mi vida política, que no es el mismo pecado. Es el mismo pecado, pero no es el mismo pecado. ¿Sabe lo que quiero decir? Es que es especial. Son dos especies del mismo pecado, de la imprudencia. Después tenemos las partes potenciales, que también. De esas partes potenciales aquí tenemos alfa, tenemos al eubulia, que es el buen consejo. Entonces, si yo cometo una falta contra el buen consejo, falta de consejo, acabo con el pecado de precipitación, que también hemos dicho en otra clase, se llama temeridad. ¿Ve? Es lo mismo. Precipitarse, actuar sin pensar. Es falta de buen consejo. No piensas, haces sin pensar. Pecado. Me falta espacio. Seguimos con artículo 2. Artículo 2, apartado 2, subapartado B, subapartado beta. Sínesis, que es el sensatez, que es el acto de juzgar según la ley común, y también el gnome, que es el juzgar según la ley más general, ¿verdad? Pero es la función de juicio, una vez que he tomado consejo en los criterios. Y faltar a ese juicio recto, de la recta razón, acaba con el pecado de inconsideración. El pecado de la inconsideración. Qué inconsiderados son las personas a veces. En inglés usamos esa palabra muchísimo. How inconsiderate. Gente que no piensa en los demás. Ponen la música así a tope en cualquier momento de la noche. How inconsiderate. Y vamos a acabar con esto. Ahora sé que no voy en orden, pero tenemos B a alfa, B beta y B gamma. Es que me gusta usar los alfabeto. El último acto de prudencia es el de mandar, imperar, precepto,
mandato, lo que sea. Si yo peco contra que por cierto, este es el acto principal de la prudencia. Imperar a la voluntad, imperar las demás virtudes. Y que yo ya he dicho esto, pero quería insistir. Eso es lo que hace. Manda. La prudencia manda. ¿Esos son los medios? ¿Seguro? Seguro. Hacerlo. Pues pecar contra el precepto de la prudencia se llama, hay dos. Uno se llama negligencia y el otro se llama inconstancia. No vamos a profundizar porque se acabó el tiempo. Pero si quieren, en la cuestión 53, el artículo 3 se trata del pecado de la precipitación, el artículo 4 de la inconsideración y el artículo 5 trata de la negligencia o la inconstancia, o las dos. Y siempre dice, pues parece que la inconsideración es un pecado de imprudencia. Parece que no, pero sí lo es. Bien, y explica por qué. Y también, para que sepan, hay unas C que son las partes integrales, pero dice que todos los pecados, una falta de cautela, una falta de circunspección, es inconsideración. Falta de docilidad, falta de memoria, falta de atención, cae bajo precipitación. Falta de previsión, falta de inteligencia, falta de sagacidad, entra en el pecado de la negligencia e inconstancia. Las partes integrales. No, eso está en el mismo artículo 2. El artículo 2 sería la C. La C y habla de las partes integrales. Entonces los relaciona cada uno con uno de esos pecados de las partes potenciales. Siempre pongo potencias, pero potenciales. Entonces, estas partes integrales que hemos nombrado al principio, pues caen dentro de esos mismos pecados, que son especies concretas de la imprudencia, según las faltas contra las partes potenciales de la prudencia. Y él concluye el artículo 6. La pregunta es, ¿proceden de la lujuria todos estos vicios? Parece que no, pero dice que sí. Hombre, no dice que sí absoluto, pero dice que tienen su raíz sobre todo en la lujuria. No dice absolutamente, pero sobre todo. Porque como dice el filósofo, el deleite corrompe el juicio de la prudencia. Hemos dicho también al principio, hablando de la pasión, que puedes perder la prudencia. Pues por olvido no, pero por la pasión sí. Te dejas arrastrar por la pasión y pierdes la prudencia. Él pone como el ejemplo la razón principal porque el placer venéreo arrebate de tal modo el alma, la absorbe de tal modo que está todo arrastrado al deleite sensible. Dice que es tan fuerte el placer venéreo que básicamente se apodera totalmente del alma y el alma solo busca el placer sensible. Y él dice que parte esencial de todas las virtudes
es apartarse de lo sensible. Básicamente es lo que dice. La perfección de la prudencia y de toda virtud intelectual consiste en abstraer de lo sensible. Abstraer, es apartarse, o sea, no dejarnos influir por lo sensible. Es la inteligencia por encima de la pasión. Y dice que como la lujuria corrompe eso principalmente, es tan fuerte. Ahora hay ciertas afirmaciones que él hace que, bueno, es verdad. La lujuria domina totalmente a la persona. Pero, voy a acabar. Pero eso hay que tener cuidado porque tampoco el placer conyugal no es pecaminoso. Entonces habría que matizar lo que dice Santo Tomás, porque si es algo que nace como fruto de la entrega esponsal, es una cosa positiva y además tu alma no estás buscando el placer venéreo, sino estás buscando la unión de los esposos. Exactamente. Es un acto casto y santo. Pero él no dice, dice lujuria, pero él solo dice el placer venéreo. Absorbe de manera total al alma y la arrastra a deleite sensible. Entonces yo, en mi tesina, he llamado la atención a Santo Tomás sobre esto. Es de, ojo, tendréis que matizar un poco porque eso, de repente ya la sexualidad es como el enemigo del alma. Y no es así. Entonces, hay que matizar. ¿Cuál es la pregunta? Última. Un caso puntual, como el precepto mandado. ¿Dice que ese es el principal o el más fuerte? Sí, hemos estado reflexionando sobre la prudencia y lo que lo distingue es una virtud especial, porque es una virtud que existe en los dos campos de la inteligencia y de la voluntad. Que normalmente las virtudes pertenecen a uno o a otro mundo, pero la prudencia está en medio de los dos, porque va pensando y una vez que tiene claro los medios, impera, se mueve la voluntad. Entonces existe en los dos ámbitos de la persona humana. Entonces el acto principal, lo más importante que hace la prudencia es llevar lo que sabemos en la mente a la acción. En conclusión, se podría decir que una persona intelectual, que a pesar que tiene el conocimiento, comete negligencia, que Sí. no le hace caso a la razón y se deja llevar por la pasión. Sí. Eso también, sí, exactamente. Y una persona que tiene virtudes intelectuales eminentes puede ser no virtuoso, no santo. Y particularmente porque le faltaría la prudencia, efectivamente, que pone todo ese inteligencia que tiene, que al final no es mucho, porque no sabe llegar a la santidad y no entera. Ya está. Luego pueden enviar preguntas por correo electrónico. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la de nuestra Madre del Cielo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz.